Estamos en las últimas dos secciones de la Confesión de Fe de Westminster sobre la Iglesia y luego las últimas cosas, la escatología. En el capítulo 25 empieza con dos definiciones de la Iglesia. Y aquí hace una diferencia entre la Iglesia invisible y la Iglesia visible. La Iglesia invisible se define como los elegidos de todos los tiempos. Y dice que es católica, la Iglesia invisible, y da una definición de catolicidad, es universal. Y luego, en el segundo párrafo, dice que la Iglesia visible, que es católica o universal también, y luego pone en paréntesis la definición de catolicidad en cuanto a la Iglesia visible, y es un poco diferente. Es universal, pero en este sentido, no da en el primer párrafo no explica lo que es universal, pero yo creo que la idea es que de todos los tiempos. Y aquí en el segundo párrafo dice, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley. Es universal, es católica en sentido de ser de todo el planeta, de todas las naciones. Y aquí la definición de la Iglesia visible es los que profesan la religión verdadera, y pueden leer ahí la religión reformada, y juntamente con sus hijos. Y interesante, no menciona el bautismo aquí. Después va a mencionar el bautismo como el sacramento de admisión a la iglesia, pero aquí no dice los bautizados que profesan la fe, porque en ese día pues todos estaban bautizados, básicamente. Entonces, pues, todos los súbditos de los Reinos Unidos habrían sido bautizados, o casi todos. Y aquí repite en el segundo párrafo la frase de Cipriano que hemos visto, hemos leído repetida muchas veces. El último renglón dice, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Pone ahí una palabra extra como cláusula, la palabra ordinaria. Y aquí deja una posibilidad de que alguien se salve fuera del contexto de la iglesia, pero ordinariamente la salvación se encuentra en el contexto de la iglesia visible, la iglesia visible. Y luego en el párrafo 3 habla de propósito de la iglesia. Y la verdad, este propósito de la iglesia está muy expresado con mucha precisión y muy concisamente. Dice, reunir es para reunir y perfeccionar a los santos. Y con estas pocas palabras abarca toda la misión de la iglesia. Reunir los santos quiere decir ir por ellos, predicar el evangelio, todas las actividades de misión, todas las actividades evangelísticas. Y perfeccionar abarca todas las actividades, tiene que ver con la edificación y el crecimiento, el discipulado de la iglesia. Entonces, excelente definición en unas, ¿qué será? 5 palabras. En el párrafo 4 habla de los grados de visibilidad. Y dice que a veces la iglesia es más visible que en otros tiempos, dependiendo de la pureza de la iglesia. Y obviamente está reflexionando en la experiencia de la iglesia antes de la Reforma, cuando ya hemos visto que cayó en una situación bastante deplorable. Y la iglesia visible no era muy visible, porque estaba muy impura. Y aquí no menciona marcas de la iglesia. En los otros documentos han mencionado varias veces las marcas de la iglesia. Aquí quizás implícitamente mencionan las marcas, porque menciona la doctrina del Evangelio, la enseñanza de la doctrina del Evangelio y la administración de los sacramentos y el culto público, pero no identifica a estos elementos como marcas. Como otros de las confesiones han mencionado la predicación pura de la Biblia, la administración correcta de los sacramentos y la disciplina, la correcta disciplina. Entonces estos elementos están aquí, pero no están identificados como marcas de la iglesia. Y luego sigue en el párrafo 5 con la misma idea de que
todas las iglesias son más o menos puras. No hay ninguna iglesia completamente pura. Y algunas iglesias, sin mencionar nombres aquí, dice, algunas iglesias han caído tanto que ya no son iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Y pues son palabras fuertes, pero pues se paran antes de nombrar nombres de las iglesias, pero obviamente podemos pensar en la posibilidad de la iglesia de Roma en el contexto aquí. Aunque a lo mejor muy a propósito, no dijeron la iglesia de Roma porque no querían llegar a este extremo de decir que ya completamente es sinagoga de Satanás. Y luego el párrafo 6 dice que hay una sola cabeza de la iglesia que es el Señor Jesucristo, y dice que ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de ella. La versión original que sigue vigente en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, pero no en la iglesia de la cual soy parte en los Estados Unidos. Algunas iglesias presbiterianas han quitado esta frase y otras la han dejado. Y aquí está quitada. La versión original, después de decir hablar del Papa de Roma, dice, ya que es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. Pues son palabras bastante fuertes y yo estoy de acuerdo con quitar esta frase simplemente por ser una interpretación cuestionable. Piense lo que piense uno acerca de la Iglesia Católica Romana, esta interpretación es cuestionable porque cuando la Biblia habla de anticristo, habla de anticristos. En plural, no habla del anticristo, aunque sí habla de aquel hombre de pecado y habla de un hijo de perdición. Pero, identificar ese hombre con el Papa, pues es una interpretación cuestionable, debatible, y no debe tener lugar en una confesión si es algo cuestionable. Quiero decir que muchos identificaron al Papa con el anticristo en la iglesia medieval. Los católicos romanos, viendo cómo algunos de los papas escandalosos, ellos mismos identificaban al Papa como el anticristo. Entonces esto no es novedad y ni siquiera es precisamente algo protestante. Pero como digo, es una identificación muy específica y probablemente demasiado específica en cuanto a una interpretación. La comunión de los santos, el capítulo 26. Y en el párrafo 1 habla de comunión con Cristo y en párrafo 2 habla de comunión con los creyentes. Primero con Cristo, estamos unidos con Cristo y por lo tanto tenemos comunión con Cristo. Unión con Cristo nos da comunión con Cristo y luego el párrafo 2 tenemos comunión con los santos, los unos con los otros. Y dice que en tres partes tenemos comunión en la adoración, en la edificación mutua y en socorrerse las necesidades los unos de los otros. Entonces aquí adoramos juntos, nos edificamos juntos y nos ayudamos en las cosas materiales. Y quiero mencionar que es algo, a lo mejor esto no suena como algo muy radical, pero en la iglesia, en la enseñanza romana, estamos unidos a Cristo por estar unidos con la iglesia. Y en esta enseñanza estamos unidos con la iglesia por estar unidos con Cristo. Entonces la dirección es la opuesta. El párrafo 3 luego es un párrafo un poco raro porque compone dos elementos bastante diferentes, pero lo que tienen en común es que niega dos tipos de comunión de los santos. Dice que primero no tenemos comunión en el sentido, con Dios, en el sentido de participar en su deidad. No somos deificados, no nos convertimos en partícipes de la sustancia de su divinidad. Y luego niega el comunismo. Niega la negación de la propiedad privada. Dice que tenemos comunión con los bienes materiales los unos con los otros, pero no es en forma de ceder todos los derechos de propiedad privada
y vivir en un comunismo impuesto. Más bien es algo voluntario, necesario, por supuesto, compartir nuestros bienes, pero es algo voluntario, no es comunismo. Entonces aquí reconoce la propiedad privada. Capítulo 27. Aquí da una definición de lo que es un sacramento. Y así empieza. Dice, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Entonces, esta es la definición del sacramento según Westminster. Y da, ¿qué será? 5 o 4 propósitos, funciones de un sacramento. Y deben, pues, notar estas 4 funciones después de las para representar, para confirmar, para establecer, para obligarlos. Y luego habla de la relación sacramental. Y en la teología reformada, en el párrafo 2, hay 3 elementos de un sacramento. La señal, lo señalado por la señal, o sea, la cosa señalada, y la relación entre la señal y la cosa señalada. Entonces, este es los 3 elementos de un sacramento, y menciona esto aquí. En cada sacramento hay una relación espiritual o unión sacramental entre la señal y la cosa significada. Y esto niega muchas otras posturas. Niega la postura, por un lado, la postura de Roma, en la cual la señal se convierte en lo señalado. Y también niega, por el otro lado, el zwinglianismo. Ahora, es debatible si Zwinglio era un zwingliano, pero vamos a hablar del zwinglianismo, que tomaba las señales como meras señales, nada más, sin ninguna otra influencia que recordar lo señalado. Entonces, en Roma, la señal y la realidad se fusionan, se convierte en. En zwinglianismo, la señal simplemente apunta hacia. Y en el calvinismo, en la teología reformada, la señal tiene una relación estrecha con lo señalado. No se convierte en, pero tiene una relación muy estrecha entre las dos cosas. Y su eficacia, en el párrafo 3, su eficacia de los sacramentos no es intrínseca. O sea, no tiene que ver con el pan, el agua, el vino. No es algo dentro de los elementos. Ni tampoco tiene que ver, ni es personal. No es intrínseca y no es personal. O sea, no depende del que administra el sacramento. Entonces, el poder no viene del ministro o del sacerdote, sino depende de la obra del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces, los sacramentos dependen de la palabra de Dios y el Espíritu para su eficacia. Y ahora en el párrafo 4 dice que hay 2 sacramentos, y solo 2. Y aquí hay mucho debate entre diferentes cristianos en cuanto a cuántos sacramentos hay. Y la Iglesia Católica Romana tiene 7, las iglesias, la mayoría tienen 2, algunas tienen 3, incluyendo el lavamiento de los pies. Entonces, en el luteranismo hay 2, pero la confesión está, pues, en algunas partes practicada casi como sacramento. Entonces, hay diferencias, pero quiero que vean que el debate no realmente es el número, porque el número es una función de la definición. Y si digo que hay 2, alguien me debe preguntar, ¿y qué quieres decir con un sacramento? Y ahora regresamos al párrafo 1 y decimos que esta es la definición. Y luego otro dice, no, pues yo tengo una definición más amplia, como en la Iglesia Católica Romana.
y por lo tanto ellos pueden multiplicar el número de los sacramentos. Entonces el debate es en cuál es la mejor definición de un sacramento y luego sabremos cuántos sacramentos hay. Y específicamente debemos hacer la pregunta si hay otras ordenanzas que están en la misma categoría que bautismo y la cena del Señor. Y la respuesta aquí, y yo creo que es una respuesta correcta, es que no. O sea, si tomamos todos estos supuestos sacramentos, y de hecho la palabra sacramento no aparece en la Biblia para referirse al bautismo o a la cena del Señor. Entonces estamos definiendo una palabra que la Iglesia ha aplicada a esas dos ordenanzas. Pero si tomemos todas las ordenanzas que Cristo nos ha dado, y hay muchas en la Biblia, podemos ver si hay otras que están en la misma categoría que estas dos. Y yo creo que la respuesta es no. Entonces, si queremos llamarlas ordenanzas especiales o ordenanzas sacramentales o sacramentos, o sea, hay flexibilidad, pero debemos reconocer que estas dos disfrutan de estar en una categoría aparte. No hay otros que son señales y sellos del pacto de gracia instituidos directamente por Dios para estas cuatro funciones o propósitos. Bien, y luego en el párrafo 5 dice simplemente que el significado de los sacramentos del Antiguo Testamento, que son la Pascua y la circuncisión, son iguales a la cena del Señor y el bautismo. Aquí vemos la unidad del pacto de gracia y aquí vemos otro elemento de la teología pactual, la teología del pacto. Y luego, muy lógicamente, menciona dos sacramentos y ahora describe los dos sacramentos. Capítulo 28, el bautismo. Capítulo 29, la cena del Señor. Y el bautismo es el sacramento de admisión. Pueden ver esta palabra aquí. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada. Yo creo que algo está faltando aquí. No solo para admitir solemnemente en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia. Y luego hay, ¿qué será? 5 elementos o 4. 5, déjame poner mis lentes. 5 elementos. Entonces, sí, hay un problema con redacción. El bautismo es un sacramento instituido por Jesucristo no solo para admitir solemnemente. Entonces, es de admisión a la iglesia visible. Entonces, una persona bautizada es miembro de la iglesia visible. Y luego dice, sino también para que sea para ella una señal y sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y 5, de su rendición a Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida. Entonces son 5 efectos, 5 propósitos del bautismo. Y dice aquí que este sacramento debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. No sé exactamente si esto está diseñado contra los cuáqueros, contra los amigos, pero hubo algunos como los amigos de Fox que negaron los sacramentos, que no practican el bautismo. Entonces posiblemente estaba dirigido con ellos. Y luego dice que el elemento es agua. Y la fórmula es la fórmula trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué tiene que especificar agua? Porque en la iglesia romana usan agua y mezclan con aceite. En la iglesia ortodoxa también tiene su crismación que ungen con aceite, además que el bautismo en agua. Entonces aquí dicen, no, es agua. Y en el párrafo 3 es interesante, porque aquí se expresan muy suavemente y posiblemente causan un poco de confusión. Ellos debatieron si el bautismo por inmersión es aceptable. Y ellos, de hecho, Calvino reconoció que era completamente aceptable. Y aquí dice, no es necesaria la inmersión de la persona en el agua
Sin embargo, se administra correctamente el bautismo por la aspersión o efusión de agua sobre la persona. Entonces aquí se expresa un poco suavemente y algunos lo toman al decir que no debemos practicar la inmersión. Otros dicen que la inmersión no es necesaria, es posible, pero preferiblemente es por aspersión o por efusión de agua. Entonces ahí está un debate de la interpretación de este párrafo. Y luego dice en el párrafo 4 que debemos bautizar a los que profesan la fe y sus hijos. Y es importante, esto es una función de la teología federal, la teología del pacto, que incluye, desde Adán, incluye a los creyentes y a sus hijos. Y luego hay aclaraciones en el párrafo 5 y 6. Primero dice que hay una relación que es muy estrecha entre la señal y los señalados. Sin embargo, no están tan inseparablemente unidas. De manera que no pueda alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo, o que todos los que son bautizados sean indudablemente regenerados. Entonces aquí está negando ex opere operato. Y está diciendo que, pues, una persona puede ser salvado sin el bautismo. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿no es cierto? Sí, exacto. El ladrón ahí en la cruz no fue bautizado con agua. Y también puede haber personas bautizadas que no son regeneradas. Entonces, hay una relación estrecha, pero no es automática la regeneración. Y luego otra aclaración. Entonces, esto es en contra de la regeneración bautismal de la Iglesia Católica. Y también contra la idea de que el bautismo sea absolutamente necesario. Es necesario porque es mandato de Cristo, pero no es absolutamente necesario para la salvación. Y luego, otra cosa muy importante en el 6, porque alguien puede ver la lista de beneficios conferidos por el bautismo y puede decir, ¿cómo puedes aplicar el bautismo a los infantes? Porque la lista de beneficios no puede aplicarse necesariamente a los infantes. Y hablando de una vida nueva y su rendición a Dios, la remisión de sus pecados y su regeneración, o sea, posiblemente, pero ¿cómo se puede aplicar a los infantes? Y aquí, en el 6 dice, la eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado. Y ahí permite la aplicación del bautismo a pues diferentes edades de personas. Y por ejemplo, muchas veces, en cuanto a un adulto, ya ha recibido el perdón de sus pecados por fe en Jesucristo. Entonces, el bautismo viene después. En el caso de los infantes, viene antes. Entonces, pero está diciendo que el momento no es lo más importante. Pero luego afirma que la gracia prometida realmente se manifiesta. Y la última frase, en su debido tiempo. Entonces, esto es como ánimo, consuelo para los papás pactuales que están bautizando a sus hijos, pues Dios va a no solamente ofrecer, sino conferir estos beneficios a sus hijos en su debido tiempo. Y luego, el sacramento del bautismo es el párrafo 7, se debe administrar una sola vez a cada persona. Y todos los cristianos estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, el problema es cuando hablamos de cuáles bautismos son bautismos válidos. Porque entre las diferentes ramas de la iglesia cristiana no se aceptan entre sí diferentes bautismos. Y aquí es interesante que los de Westminster y los otros reformadores no atacaron el bautismo católico romano. ¿Cómo? Vamos a ver que atacaron la misa. El sacrificio de la misa vamos a ver que atacan fuertemente, pero al bautismo no. Y algunas iglesias reformadas reciben el bautismo católico y otras no la reciben. Algunos católicos romanos, algunos sacerdotes romanos o obispos romanos
aceptarían el bautismo ortodoxo o el bautismo protestante y otros no. Entonces, está un poco difícil, aunque nadie quiere rebautizar. Nadie quiere hacer eso. La cuestión difícil es cuáles bautismos realmente son aceptables. Bien, la Cena del Señor. La Cena del Señor tiene unos propósitos también y pueden subrayar aquí para. Y dice aquí 4 paras o 5 paras. Y diferente al bautismo, la Cena del Señor es perpetua. Bautismo una sola vez de admisión, Cena del Señor perpetua para edificación, para un recuerdo perpetuo del sacrificio de Cristo, para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de ella, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo y para ser un lazo y una prenda de su comunión con Él. Entonces todo esto es el propósito. Y aquí pueden ver que no es solamente un recordatorio, no es swingliano. Es para comunicar estos beneficios a los que participan. Y empieza su ataque contra la misa en el párrafo 2. Dice, en este sacramento, Cristo no es ofrecido al Padre, ni se hace ningún verdadero sacrificio por la remisión de los pecados de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es una conmemoración. Esto es curioso porque dice solamente es una conmemoración, pero luego enseña que no es solamente una conmemoración, o sea, es más que una conmemoración. Del único sacrificio, único ofrecimiento de sí mismo. Entonces, a lo mejor en ese sentido sí. O sea, en cuanto a su sacrificio, no es un resacrificio. Solo es una conmemoración de su sacrificio, pero tiene otros propósitos y otras funciones. Y dice que la misa, el sacrificio papal de la misa, que es la doctrina confirmada en el Concilio de Trento hacía 80 años, como ellos le llaman, es la injuria más abominable al único sacrificio de Cristo. Entonces aquí son palabras fuertes. Y luego párrafo 3 dice que debemos administrarla en cierta forma, no debe ser en privado, como los católicos romanos practican misas privadas, debe ser, no, es algo público. Y luego sigue las misas privadas en el párrafo 4, y luego habla de varios abusos en la iglesia romana. La recepción de este sacramento de un sacerdote o por cualquier otro privadamente, como también el negar la copa al pueblo, el adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos, guardarlos para pretendidos usos religiosos, todo esto dice que es contrario a la naturaleza del sacramento y la institución de Cristo. Y luego en el quinto y sexto niegan explícitamente la transustanciación. Dice la última frase, no obstante, en sustancia y en naturaleza, ellos todavía son verdadera y solamente pan y vino como eran antes. Esto es decirlo positivamente. Y luego en el 6 dice exactamente la negación. Esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino a la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración del sacerdote, o de algún otro modo, es repugnante, no solo a la Escritura, sino también a la razón y al sentido común, y echa abajo la naturaleza del sacramento, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además una crasa idolatría. Entonces, ¿fue claro? ¿Clara su postura? Bastante, ¿no? Y luego empieza a enseñar positivamente, todavía contrastándose con otras posturas, pero en el párrafo 7, positivamente dice que los que reciben dignamente, dice que, segunda línea, participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera
aunque no carnal ni corporal. Y luego dice que el cuerpo y la sangre de Cristo están real, pero espiritualmente presentes. Entonces compartimos con los católicos romanos, con los luteranos, probablemente con los anglicanos, la idea de la presencia real de Cristo. Pero aquí está diciendo, la presencia real no es carnal, no es física. Y esta es la postura de Calvino. Y contrasta, por un lado, con Roma y Lutero, porque ellos hablan de Roma y Lutero, dicen que está presente carnalmente, físicamente. Y también contrasta con Zwinglianismo, que dice que pues no hay ninguna presencia especial aquí. Entonces, en el calvinismo está diciendo que Cristo está presente no en los elementos, sino en la cena. Él está aquí por medio de su Espíritu. El párrafo 8 es una advertencia contra los impíos, contra los escandalosos, los ignorantes. Ellos no deben tomar de la cena del Señor. Y en la tradición reformada hablamos de cercar la mesa. Es algo que hacemos cada vez en la administración de la cena del Señor. Ponemos una cerca alrededor de la mesa y queremos que esta cerca se aproxime a la entrada, o digo, la puerta del reino de Dios. O sea, no estamos tratando de excluir a verdaderos creyentes, pero tampoco queremos incluir a los que sufrirían daño. Entonces tratamos de decir palabras que indicarían quiénes pueden y quiénes no pueden. Y aquí hay una advertencia contra los que realmente no pueden. El capítulo 30, la disciplina eclesiástica. Y toda esta sección es la sección acerca de la iglesia y sus sacramentos, su administración, su disciplina. Y aquí tenemos la disciplina eclesiástica. Y aquí podemos ver algo de la política interior de la Asamblea de Westminster. Porque aquí dice, el Señor Jesús, como Rey y cabeza de su iglesia, ha designado en ella un gobierno dirigido por oficiales de la iglesia. Y debemos preguntar, ¿cuáles? Y aquí no especifican. ¿Por qué? Porque la mayoría presbiteriana, la minoría independiente, y la minoría independiente ponía trabas en el camino para que no llegara a tener un documento realmente presbiteriano. El presbiterianismo se ve en los otros documentos que produjeron, como directorio para el gobierno de la iglesia. Aún así era un presbiterianismo diluido, pero aquí está muy vago, no dice cuáles. Sin embargo, pone en sus manos la disciplina de la iglesia. Y habla en el párrafo 2 de las llaves del reino de Dios. Cómo abrir el reino de Dios, cómo cerrar el reino de Dios. Y dice que los oficiales de la iglesia tienen ese poder de las llaves del reino. Ellos abren el reino de Dios predicando el evangelio y bautizando a los que profesan la fe y sus hijos, admitiéndolos al reino. Cierran el reino de Dios por medio de la disciplina eclesiástica. Y la disciplina, en el párrafo 3, aquí habla de los propósitos de la disciplina. La disciplina eclesiástica es necesaria, y aquí pueden subrayar, para. Dice, para ganar y hacer volver a los hermanos, para disuadir a otros de cometer ofensas semejantes, para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la masa. 4, para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio. Y 5, para prevenir la ira de Dios que justamente podría caer sobre la iglesia. Y aquí es muy importante tomar en cuenta para los oficiales, los futuros oficiales de cualquier iglesia, estos 5 propósitos. Porque muchas veces, por lo desagradable, por lo difícil de la disciplina eclesiástica, muchas iglesias no la practican en una forma coherente. Pero es una cosa pesada, porque no solamente estamos pensando en ese hermano que pecó,
Es el primer propósito, pero estamos pensando en todos los demás que están observándolo, tanto fuera y dentro de la iglesia. Estamos pensando en el honor de Cristo y estamos pensando en toda la iglesia que podría sufrir daños por aguantar y permitir tal pecado. Entonces no es una cosa opcional, desgraciadamente, es una cosa no muy practicada hoy en día. Y luego en el párrafo 4 menciona las 3 censuras bíblicas: la amonestación, la suspensión y la excomunión. Y la amonestación es una reprensión oficial por parte de los oficiales. La suspensión es, siguen miembros de la iglesia, pero no pueden participar en los sacramentos por un tiempo definido o indefinido. Y la excomunión es la excisión de la persona de la iglesia hasta que se arrepienta. O sea, la idea de todas estas censuras es recuperar al hermano errante. La disciplina no es vengativa, la disciplina es restorativa, es para restaurar al hermano. Bien, capítulo 31, y con eso terminamos la sección de la iglesia. Capítulo 31, otra vez habla vagamente de concilios y sínodos. No habla de presbiterios, no habla de la asamblea general, no habla de la estructura presbiteriana, aunque aquí menciona a los presbíteros, pero aquí es muy general, no es presbiteriano. Y luego dice en el párrafo 2 qué jurisdicción tienen y qué autoridad tienen. Dice que los sínodos y concilios tienen jurisdicción para determinar controversias de fe, establecer reglas e instrucciones para el culto público y recibir reclamaciones en casos de mala administración. Y dice que esta autoridad es importante, es fuerte, sus decisiones deben ser recibidas con reverencia y sumisión, pero no tienen autoridad absoluta, porque sus decisiones tienen que ser comprobadas por la palabra de Dios. Entonces, esta es una postura obviamente muy protestante. O sea, tiene autoridad, no es independiente, o tampoco tiene autoridad absoluta, sino que tiene autoridad bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y en el párrafo 3 dice que todos los concilios y sínodos pueden errar y muchos han errado. Otra vez es una postura protestante, está diciendo recibimos con agrado los concilios ecuménicos, sin embargo, no son infalibles y no pueden ser. En el párrafo 4 dice que no deben entrometerse en asuntos civiles. Pero luego dice algo interesante. Dice que únicamente por petición humilde en casos extraordinarios o por medio de consejo para satisfacer la conciencia, si para ellos son solicitados por el magistrado civil. Si el magistrado pide la opinión de un sínodo o un concilio, puede humildemente dar su opinión. ¿Les suena? Es el caso de Westminster, ¿no es cierto? Está describiéndose a sí mismo, porque Westminster era por petición del Parlamento Largo para darles humildemente recomendaciones y sugerencias para la administración de la iglesia. Bien, con eso terminamos la penúltima sección, y la última sección sobre las últimas cosas son solamente 2 párrafos. Párrafo 32 y 33. Y podemos decir que esta es escatología personal y luego escatología universal. Porque escatología personal tiene que ver con el hombre, cada hombre después, y mujer, cada ser humano después de la muerte, y luego el juicio final. Y esto es el panorama grande de lo que va a pasar con todos. Y aquí, el párrafo 1 de capítulo 32 enseña la mortalidad del cuerpo y la inmortalidad del alma.
este concepto de la inmortalidad y hemos visto brevemente que aparece en algunas de las confesiones de las reformadas, pero es un concepto un poco problemático porque es más socrático, es más platónico que realmente bíblico en el lenguaje. Pero tenemos que analizar a fondo para llegar a qué concepto quiere enseñar aquí, porque habla aquí no de una sustancia inmortal, sino una subsistencia inmortal, diciendo no estoy exactamente qué con una subsistencia inmortal, pero tiene una existencia inmortal. ¿De dónde viene? ¿De su misma sustancia o es un regalo de Dios? Entonces ahí está algo de la controversia sobre esta expresión. Y da solamente dos opciones para la eternidad. No menciona el purgatorio, pero obviamente es la idea, porque la última frase dice, fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. En otras palabras, limbo, no. Purgatorio, no. Solamente infierno y el cielo o la gloria. En el párrafo 2 dice que en el último día hay una transformación y una resurrección. Y los muertos resucitan con sus mismos cuerpos. Entonces, resurrección física y personal, con los mismos cuerpos, aunque transformados. Y dice que tienen otras cualidades, pero no especifica cuáles otras cualidades. Tarea que es bastante difícil decir exactamente cuáles otras cualidades. Entonces, modestamente dice, tiene diferentes cualidades. Es el mismo cuerpo, pero diferentes cualidades. Y aquí no estaban, y en el tercer párrafo dice, los cuerpos de los injustos también resucitados, pero para sufrir deshonra, y los justos o los creyentes para recibir gloria con Cristo. No estaban pensando en los debates del siglo XX, obviamente, pero usaron lenguaje, y simplemente usaron lenguaje bíblico, hablando de la resurrección en el último día. Pero si queremos como interpretar esta expresión a la luz de los debates del siglo XX, debemos decir que probablemente estos párrafos admiten o el milenialismo, o el amilenialismo, pero no se prestan a una interpretación premilenialista. No es una negación absoluta, y como digo, es un debate más reciente, entonces es un poco anacrónico aplicar esto a un debate que surgió después. Sin embargo, al enfatizar que es el último día, y el último día es el día de juicio, pues solamente se admitirían, por lógica, postmilenialismo y amilenialismo. Bien, capítulo 33. Juicio final. Dice que en el juicio final, los ángeles apóstatas, los ángeles que quedaron intactos, pues no tienen que ser juzgados, nunca pecaron. Pero los ángeles apóstatas y todos los seres humanos seremos juzgados según los hechos, según lo que hemos hecho. Y dice aquí, pensamientos, palabras y acciones, para recibir conforme a lo que hayan hecho en su cuerpo, sea bueno o malo. Enfatizando que el juicio final es según las obras de cada uno. ¿Y por qué según obras? Porque es la única forma de probar la fe. O sea, la fe sin obras es muerta. Y entonces el juicio va a juzgar lo visible y también lo invisible de los pensamientos, pero para ver la evidencia de la verdadera fe. ¿Cuál es el propósito? El propósito aquí, y aquí llegamos al propósito de todo lo que Dios hace, el propósito del juicio final es su gloria. Y Él va a ser glorificado en la redención de los redimidos
y en la condenación de los condenados. Él es glorificado por su gracia extendida a los salvos, y Él también es glorificado por la justicia rendida a los condenados. Es una idea, pues obviamente terrible, pero en un sentido es algo necesario, porque Dios existe para su propia gloria y el juicio final, para ser glorificado por su gracia y también por su justicia. Y las dos cosas son buenas, aunque las consecuencias para los no redimidos son terribles. Y el último párrafo dice que el día de juicio es anunciado claramente por Jesucristo. Sin embargo, el día es desconocido. Y dice que esta combinación de algo cierto, pero no programado en nuestros calendarios, no conocido por nosotros, tiene varios propósitos. Y aquí da una lista de propósitos. Dice que es, primero, para disuadir, y aquí pueden ver los para disuadir a todos los hombres de pecar, para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Y también dice que, siendo desconocido, es para que se desprendan de toda seguridad carnal. ¿Se acuerdan del esclavo? Su maestro su amo le deja encargado y él se va. Y el esclavo pues dice, pues no va a regresar, él va a demorar mucho tiempo, y empieza a emborracharse y golpear a los otros esclavos, etc. Y dice, no, desprender de toda seguridad carnal, porque puede ser muy pronto, que estén siempre vigilando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y que estén siempre listos para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén.